El libro de Jacer, o el justo. Este es el libro de las generaciones del hombre que Dios creó sobre la tierra el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Capítulo 39. Cuando los hijos de Jacob salieron de la ciudad de Sartón, habían recorrido unos 200 codos cuando se encontraron con los habitantes de Tapnach, que venían hacia ellos, pues salieron a luchar contra ellos, porque habían derrotado al rey de Tapnach y a todos sus hombres. Entonces, todos los que quedaban en la ciudad de Tapnach salieron a pelear contra los hijos de Jacob y pensaron en recuperar de ellos el botín y el despojo que habían capturado de Chazar y Sartón. El resto de los hombres de Tapnach lucharon contra los hijos de Jacob en ese lugar, y los hijos de Jacob los hirieron, y huyeron de delante de los hijos de Jacob, y éstos los persiguieron hasta la ciudad de Arbelán, y todos cayeron ante los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob volvieron y vinieron a Tapnach para llevarse el botín de ellos, y cuando llegaron a Tapnach, oyeron que el pueblo de Arbelán había salido a su encuentro para salvar el botín de sus hermanos, y los hijos de Jacob dejaron a 10 de sus hombres en Tapnach saqueando la ciudad, mientras que ellos salieron hacia el pueblo de Arbelán. Los hombres de allí salieron con sus mujeres a luchar contra los hijos de Jacob, pues las mujeres de Arbelán tenían experiencia en la batalla, y salieron como 400 hombres y mujeres. Y todos los hijos de Jacob gritaron con gran voz y corrieron hacia los habitantes de Arbelán con gritos tremendos. Los habitantes de Arbelán oyeron el ruido de los gritos de los hijos de Jacob y sus rugidos, como si fuesen el rugido de los leones y como el rugido del mar y de sus olas. Por esto, el miedo y el terror se apoderaron de los corazones de los habitantes de Arbelán a causa de los hijos de Jacob, y tuvieron tal miedo tan terrible que se retiraron y huyeron delante de ellos a la ciudad, mientras los hijos de Jacob los persiguieron hasta las puertas de Arbelán. Lucharon pues los hijos de Jacob contra ellos en la ciudad, y todas sus mujeres se dedicaron a lanzar ondas contra los hijos de Jacob, en un combate que fue muy duro durante todo aquel día y hasta la noche. Pero los hijos de Jacob no pudieron prevalecer sobre ellos, sino que estuvieron a punto de perecer en esa batalla, pero clamaron al Señor y cobraron mucha fuerza hacia el atardecer. Y los hijos de Jacob hirieron entonces a filo de espada a todos los habitantes de Arbelán, tanto a hombres como mujeres y también niños. Al resto del pueblo que había huido de Sartón, los hijos de Jacob los hirieron en Arbelán. Y los hijos de Jacob hicieron con Arbelán y Tapnach lo mismo que habían hecho con Chazar y Sartón. Y cuando las mujeres vieron que todos los hombres estaban muertos, subieron a los tejados de la ciudad e hirieron a los hijos de Jacob, haciendo caer piedras como si fuese lluvia. Los hijos de Jacob se apresuraron a entrar en la ciudad y apresaron a todas las mujeres, hiriéndolas a filo de espada. Capturaron todo el botín y los rebaños y el ganado. Los hijos de Jacob hicieron con maquinal como habían hecho con Tapnach, con Chazar y con Silo, y se apartaron de allí para irse. Al quinto día,
los hijos de Jacob se enteraron de que el pueblo de Gaás se había reunido contra ellos para combatir, porque habían matado a su rey y a sus capitanes, pues había 14 capitanes en la ciudad de Gaás. Y los hijos de Jacob los habían matado a todos en la primera batalla. Aquel día los hijos de Jacob se enfundaron las armas de guerra y marcharon a la batalla contra los habitantes de Gaás. Y en Gaás había un pueblo fuerte y poderoso de los amorreos. Gaás, pues, era la ciudad más fuerte y mejor fortificada de todas las ciudades de los amorreos, y tenía 3 murallas. Los hijos de Jacob llegaron a Gaás y encontraron las puertas de la ciudad cerradas con llave y a unos 500 hombres de pie en lo alto de la muralla exterior, así como a un pueblo tan numeroso como la arena a la orilla del mar, que estaba en emboscada para los hijos de Jacob desde fuera de la ciudad en su parte trasera. Los hijos de Jacob se acercaron para abrir las puertas de la ciudad, y mientras lo hacían, he aquí que los que estaban emboscados en la parte trasera de la ciudad, saliendo de sus lugares, rodearon a los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob estaban encerrados ahora entre el pueblo de Gaás, y la batalla estaba tanto en su frente como en su retaguardia. Y todos los hombres que estaban en el muro arrojaban desde él flechas y piedras. Y Judá, viendo que los hombres de Gaás se hacían demasiado pesados para ellos, dio un grito muy penetrante y tan tremendo que todos los hombres de Gaás se aterraron ante la voz de Judá. Y los hombres cayeron del muro ante su poderoso grito, y todos los que estaban de fuera y de dentro de la ciudad temieron mucho por sus vidas. Todavía se acercaban los hijos de Jacob para romper las puertas de la ciudad, cuando los hombres de Gaás les arrojaron piedras y flechas desde lo alto de la muralla y los hicieron huir de la puerta. Los hijos de Jacob volvieron pues contra los hombres de Gaás que estaban con ellos desde fuera de la ciudad, y los golpearon terriblemente, como si golpearan calabazas, y no pudiendo hacer frente a los hijos de Jacob, el espanto y el terror se apoderaron de ellos ante el grito de Judá. Los hijos de Jacob mataron a todos los hombres que estaban fuera de la ciudad, y también se acercaron para hacer una entrada en la ciudad y luchar bajo los muros de la misma. Pero no pudieron, porque todos los habitantes de Gaás que permanecían en la ciudad habían rodeado los muros de Gaás en todas las direcciones, de modo que los hijos de Jacob no podían acercarse a la ciudad para luchar contra ellos. Cuando los hijos de Jacob se acercaron a una esquina para luchar bajo el muro, los habitantes de Gaás les arrojaron flechas y piedras como si fuera lluvia, y huyeron pues de debajo del muro. Y el pueblo de Gaás, que estaba sobre el muro, viendo que los hijos de Jacob no podían prevalecer sobre ellos desde debajo del muro, reprochó a los hijos de Jacob con las siguientes palabras: ¿Qué os pasa en la batalla que no podéis vencer? ¿Podéis entonces hacer a la poderosa ciudad de Gaás y a sus habitantes lo que hicisteis a las ciudades de los amorreos que no eran tan poderosas? Ciertamente a los débiles de entre nosotros les hicisteis estas cosas y los matasteis a la entrada de la ciudad, pues no tenían fuerzas cuando se aterrorizaron al oír vuestros gritos. ¿Y podréis ahora luchar en este lugar? Ciertamente aquí moriréis todos, y vengaremos la causa de esas ciudades que habéis asolado. Los habitantes de Gaás increpaban en gran medida a los hijos de Jacob y los injuriaban con sus dioses, y siguieron arrojándoles flechas y piedras desde el muro. Judá y sus hermanos oyeron las palabras de los habitantes de Gaás, y su ira se encendió en gran medida,
Y Judá tuvo celos de su Dios en este asunto y clamó diciendo: Señor, ayuda, envía ayuda a nosotros y a nuestros hermanos. Y corrió con todas sus fuerzas, con su espada desenvainada en la mano, y saltó de la tierra y a fuerza de fuerza subió al muro, y su espada cayó de su mano mientras escalaba. Y Judá gritó sobre el muro, y todos los hombres que estaban sobre él se aterraron, y algunos de ellos cayeron del muro a la ciudad, muriendo. Y los que aún estaban sobre el muro permaneciendo, al ver la fuerza de Judá, tuvieron mucho miedo y huyeron por sus vidas a la ciudad para ponerse a salvo. Algunos se envalentonaron para luchar contra Judá en el muro y se acercaron para matarle cuando vieron que no había espada en mano de Judá, y pensaron en arrojarlo desde el muro a sus hermanos. Y 20 hombres de la ciudad subieron para ayudarles. Y rodeando a Judá, todos gritaron sobre él, y se acercaron con las espadas desenvainadas. Aterrorizaron a Judá, el cual gritó a sus hermanos desde el muro. Y Jacob y sus hijos sacaron el arco de debajo del muro e hirieron a 3 de los hombres que estaban en la parte superior del mismo. Y Judá siguió llorando y exclamando: Señor, ayúdanos, Señor, líbranos. Y gritó con tal fuerza que su voz se oyó a gran distancia. Después de lo cual volvió a gritar otra vez, y todos los hombres que rodeaban a Judá en lo alto de la muralla se aterrorizaron, y cada uno de ellos arrojó su espada de la mano al oír los gritos de Judá y su temblor, y huyeron. Entonces Judá tomó las espadas que se les habían caído de las manos y luchó contra ellos, matando a 20 de sus hombres en el muro. Todavía unos 80 hombres y mujeres subieron a la muralla desde la ciudad, y todos rodearon a Judá nuevamente. Y el Señor imprimió el terror de Judá en sus corazones, de modo que no pudieron acercarse a él. Y Jacob y todos los hombres que con él estaban sacaron el arco de debajo del muro y mataron a 10 hombres sobre él, los que cayeron debajo del muro delante de Jacob y de sus hijos. Y el gentío que estaba en el muro, al ver que habían caído 20 de sus hombres, siguió corriendo hacia Judá con las espadas desenvainadas, mas no pudieron acercarse a él, pues estaban muy aterrados por la fuerza de Judá. Y uno de sus valientes, que se llamaba Arud, se acercó para herir a Judá en la cabeza con su espada, pero Judá se apresuró a ponerse el escudo en la cabeza, y la espada golpeó el escudo, el cual se partió en 2. Este hombre era poderoso, y después de haber golpeado a Judá, corrió por su vida ante el temor de Judá. Y sus pies resbalando en el muro, hizo que éste cayera entre los hijos de Jacob que estaban debajo del muro. Entonces los hijos de Jacob lo hirieron y le dieron muerte. A Judá le dolía la cabeza por el golpe del hombre poderoso, y casi muere por esto. Entonces gritó Judá sobre la muralla debido al dolor producido por el golpe. Cuando Dan lo oyó, su ira ardió dentro de él, y se levantó también, y se alejó y corrió, y saltó de la tierra, y subió a la muralla con su fuerza excitada por la ira. Cuando Dan llegó a la muralla cerca de Judá, todos los hombres de la muralla huyeron, los que se habían enfrentado a Judá, y subieron pues a la segunda muralla, y desde ahí lanzaron flechas y piedras sobre Dan y Judá para expulsarlos de la muralla. Las flechas y las piedras que alcanzaron a Dan y a Judá casi los mataron en el muro,
y dondequiera que Dan y Judá huían del muro, eran atacados con flechas y piedras desde el segundo muro. Y Jacob y sus hijos estaban todavía a la entrada de la ciudad, debajo de la primera muralla, y no pudieron tensar su arco contra los habitantes de la ciudad, pues no podían ser vistos por ellos al estar sobre la segunda muralla. Cuando Dan y Judá no pudieron soportar más los piedrazos y las flechas que caían sobre ellos desde la segunda muralla, ambos se lanzaron sobre la segunda muralla cerca del pueblo de la ciudad. Y cuando dicho pueblo estaba sobre la segunda muralla, viendo que Dan y Judá se habían acercado a ellos, gritaron y bajaron por entre las murallas. Jacob y sus hijos oyeron el ruido de los gritos de la gente de la ciudad y estaban todavía a la entrada de la misma, preocupados por Dan y Judá, los cuales no eran vistos por ellos, pues estos estaban en la segunda muralla. Y subió Neftalí con su fuerza excitada por la ira, saltando sobre la primera muralla para ver cuál era la causa del ruido de los gritos que habían oído en la ciudad. E Isaacar y Zabulón se acercaron para romper las puertas de la ciudad y pudiendo hacerlo, entraron en ella. Neftalí saltó del primer muro al segundo y vino a socorrer a sus hermanos. Y los habitantes de Gaás, que estaban en el muro, viendo que Neftalí era el tercero que había subido a socorrer a sus hermanos, huyeron todos y descendieron a la ciudad. Y Jacob y todos sus hijos y todos sus jóvenes entraron en la ciudad con ellos. Judá, Dan y Neftalí descendieron del muro a la ciudad y persiguieron a los habitantes. Mientras tanto, Simeón y Leví estaban fuera de la ciudad, no sabiendo que la puerta estaba abierta. Subiendo pues desde allí al muro, bajaron hacia sus hermanos que estaban en la ciudad. Y todos sus habitantes habían descendido a ella, y los hijos de Jacob vinieron hacia ellos desde diferentes direcciones, y la batalla se libró contra ellos desde el frente y desde la retaguardia. Y los hijos de Jacob los hirieron terriblemente y mataron a unos 20,000 de ellos, hombres y mujeres, sin que ninguno pudiera hacer frente a los hijos de Jacob. La sangre fluyó abundantemente en la ciudad, como un arroyo de agua, de manera que alcanzó la sangre la parte exterior de la ciudad, llegando al desierto de Bet-chorín. La gente de Bet-chorín vio a lo lejos la sangre que salía de la ciudad de Gaás, y unos 70 hombres de entre ellos corrieron para corroborarla, y llegaron al lugar donde se hallaba. Siguiendo el rastro de la sangre, llegaron a la muralla de la ciudad de Gaás y vieron que la sangre salía desde la ciudad, y oyeron la voz de clamor de los habitantes de Gaás, pues subía hasta el cielo, y la sangre seguía fluyendo abundantemente como si fuese un arroyo de agua. Todos los hijos de Jacob siguieron golpeando a los habitantes de Gaás y se dedicaron a matarlos hasta la noche, a unos 20,000 hombres y mujeres. El pueblo de Corín dijo: seguramente esto es obra de los hebreos, pues siguen haciendo la guerra en todas las ciudades del amorreo. Aquella gente pues se apresuró y corrió a Bet-chorín, y cada uno tomó sus armas de guerra, y gritaron a todos los habitantes de Bet-chorín que también se enfundaron las armas de guerra para ir a luchar contra los hijos de Jacob. Cuando los hijos de Jacob terminaron de herir a los habitantes de Gaás, recorrieron la ciudad para despojar a todos sus muertos. Y al llegar al interior de la ciudad y más allá, se encontraron con 3 hombres muy poderosos
que no tenían espada en sus manos. Los hijos de Jacob subieron al lugar donde éstos estaban, y los poderosos hombres huyeron. Pero uno de ellos tomó a Zabulón porque lo vio muchacho joven y de baja estatura, y con su fuerza lo derribó al suelo. Entonces Jacob corrió hacia el poderoso con su espada, hiriéndolo por debajo de los lomos, y así partió al poderoso en dos, cuyo cuerpo cayó sobre Zabulón. El segundo poderoso, por esto, se acercó y agarró a Jacob para derribarle. Pero Jacob se volvió hacia él y le gritó, mientras que Simeón y Leví corrían hacia el poderoso y lo golpearon en las caderas con sus espadas, derribándolo al suelo. El hombre poderoso se levantó del suelo con fuerza, excitada por la ira, y Judá se acercó a él antes de que hubiera ganado terreno y lo golpeó en la cabeza con su espada, cuya cabeza se partió, dando muerte al segundo poderoso. El tercer hombre poderoso, al ver que sus compañeros habían sido asesinados, huyó de delante de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob lo persiguieron en la ciudad. Y mientras el hombre huía, encontró una de las espadas de los habitantes de la ciudad, la cual tomó y se dirigió a los hijos de Jacob para combatirlos con la espada. El poderoso corrió hacia Judá para herirle en la cabeza, y no había escudo en mano de Judá. Y mientras él apuntaba a herirlo, Neftalí tomó apresuradamente su escudo y lo puso en la cabeza de su hermano Judá. Y la espada del poderoso golpeó el escudo de Neftalí, y así Judá pudo escapar de la espada. Simeón y Leví corrieron sobre el hombre poderoso con sus espadas, golpeándolo fuertemente, y las dos espadas entraron en el cuerpo del hombre y lo dividieron en dos a lo largo. Los hijos de Jacob hirieron en ese momento a los tres valientes, junto con todos los habitantes de Gaás, y el día estaba a punto de declinar. Los hijos de Jacob recorrieron Gaás y tomaron todo el botín de la ciudad, incluso a los pequeños y a las mujeres que no dejaron vivir. Y los hijos de Jacob hicieron con Gaás lo mismo que habían hecho con Sartón y Silo. Capítulo 40. Los hijos de Jacob se llevaron todo el botín de Gaás y salieron de la ciudad de noche. Salían marchando hacia el castillo de Bet-chorín, y los habitantes de allí iban al castillo para recibirlos. Y esa noche los hijos de Jacob lucharon también contra los habitantes de Bet-chorín en su castillo. Todos los habitantes de Bet-chorín eran hombres tan poderosos que uno de ellos no huiría ante 1000 hombres. Y aquella noche lucharon contra el castillo, y sus gritos se oyeron desde lo lejos, y la tierra tembló ante sus gritos. Todos los hijos de Jacob tuvieron miedo de aquellos hombres, pues no estaban acostumbrados a luchar en la oscuridad, y se confundieron en gran medida. Y los hijos de Jacob clamaron por esto al Señor, diciendo: «Ayúdanos, Señor, líbranos para que no muramos a manos de estos incircuncisos». Y el Señor oyó la voz de los hijos de Jacob, e hizo que un gran terror y confusión se apoderara del pueblo de Bet-chorín, y lucharon entre sí los unos y los otros en la oscuridad de la noche, y se golpearon unos con otros en gran número.
Los hijos de Jacob, sabiendo que el Señor había traído un espíritu de perversidad entre aquellos hombres y que cada cual luchaba contra su compañero, salieron de entre las bandas del pueblo de Bet-chorín y fueron hasta la bajada del castillo y más allá, y se quedaron allí seguros con sus jóvenes durante la noche. Los habitantes de Bet-chorín lucharon toda aquella noche, cada cual contra su hermano y el otro con su vecino, y gritaban en todas direcciones sobre el castillo, y sus gritos se oían desde lejos. La tierra temblaba ante estos gritos porque eran poderosos sobre todos los pueblos de la tierra. Y todos los habitantes de las ciudades de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y todos los reyes de Canaán, y también los que estaban al otro lado del Jordán, oyeron el ruido de los gritos en aquella noche. Y se dijeron: ciertamente estas son las batallas de los hebreos que luchan contra las 7 ciudades, que se acercaron a ellas y... ¿quién podrá resistir a estos hebreos? Todos los habitantes de las ciudades de los cananeos y todos los que estaban al otro lado del Jordán tuvieron mucho miedo de los hijos de Jacob, pues decían: he aquí que se nos hará lo mismo que se les hizo a esas ciudades, pues ¿quién podrá hacer frente a su poderosa fuerza? Aquella noche los gritos de los corintios fueron muy grandes y siguieron aumentando a medida que se golpeaban unos a otros, lo cual hicieron hasta la mañana, dándose muerte a muchos de ellos. Al amanecer, todos los hijos de Jacob se levantaron y subieron a la fortaleza, hiriendo terriblemente a los que quedaban de los Bet-chorinitas, y todos fueron muertos en la fortaleza. Al 6º día, todos los habitantes de Canaán vieron a lo lejos a todo el pueblo de Bet-chorín tendido y muerto en el castillo, esparcido como cadáveres de corderos y cabras. Los hijos de Jacob llevaron todo el botín que habían capturado en Gaás y fueron a Bet-chorín, y encontraron la ciudad llena de gente como la arena del mar, y lucharon contra ellos. Los hijos de Jacob los golpearon allí hasta el anochecer. Los hijos de Jacob hicieron pues con Bet-chorín lo mismo que habían hecho con Gaás y Tapnach, y también lo mismo que habían hecho con Chazar, con Sartón y con Silo. Los hijos de Jacob tomaron con ellos el botín de Bet-chorín y todo el botín de las ciudades, y ese día se fueron a casa, a Siquem. Volvieron pues a ciudad de Siquem y se quedaron fuera de la ciudad, descansando de la guerra, y pasaron toda la noche. Y a todos sus siervos, junto con todo el botín que habían tomado de las ciudades, los dejaron fuera de la ciudad, y no entraron en ella, porque dijeron: por ventura habrá aún más combates contra nosotros, y vendrán a sitiarnos en Siquem. Aquella noche y al día siguiente, Jacob y sus hijos y sus criados permanecieron en la parte del campo que Jacob había comprado a Hamor por 5 siclos, y todo lo que habían capturado estaba con ellos. Todo el botín que los hijos de Jacob habían capturado era en la porción del campo, inmenso como la arena en la orilla del mar. Los habitantes de la tierra los observaban desde lejos. Todos los habitantes de la tierra tuvieron miedo de los hijos de Jacob que habían hecho esto, porque ningún rey desde los días antiguos había hecho algo semejante. Los 7 reyes de los cananeos decidieron hacer la paz con los hijos de Jacob, pues temían mucho por sus vidas a causa de los hebreos. Aquel día, que era el 7º,
Jafía, rey de Hebrón, envió en secreto al rey de Jai, al rey de Gabaón, al rey de Salem, al rey de Adulam, al rey de Laquis y al rey de Chazar, y a todos los reyes cananeos que estaban bajo su dominio, diciendo: Sube conmigo y ven a mí para que vayamos a los hijos de Jacob, y yo haré la paz con ellos y un tratado, no sea que todas sus tierras sean destruidas por las espadas de los hijos de Jacob, como lo hicieron con Siquem y las ciudades de alrededor, como has oído y visto. Y cuando vengas a mí, no vengas con muchos hombres, sino que cada rey traiga a sus 3 capitanes principales, y cada capitán traiga a 3 de sus oficiales. Venid todos a Hebrón, e iremos juntos a los hijos de Jacob, y les rogaremos que hagan un tratado de paz con nosotros. Y todos esos reyes hicieron lo que el rey de Hebrón les había enviado, pues todos estaban bajo su consejo y mando. Y todos los reyes de Canaán se reunieron para ir a los hijos de Jacob, para así hacer la paz con ellos. Y los hijos de Jacob regresaron y se fueron a la porción del campo que estaba en Siquem, porque no pusieron confianza en los reyes de la tierra. Los hijos de Jacob regresaron permaneciendo en la porción del campo durante 10 días, y nadie vino a hacerles la guerra. Cuando los hijos de Jacob vieron que no había apariencia de guerra, se reunieron todos y fueron a la ciudad de Siquem, y se quedaron allí. Al cabo de 40 días, todos los reyes de los amorreos se reunieron de todos sus lugares y vinieron a Hebrón, a Jafía, rey de Hebrón. El número de reyes que vinieron a Hebrón para hacer la paz con los hijos de Jacob fue de 21 reyes, y el número de capitanes que vinieron con ellos fue de 69, y sus hombres fueron 189, y todos estos reyes y sus hombres descansaron junto al monte Hebrón. El rey de Hebrón salió con sus 3 capitanes y 9 hombres, y decidieron los reyes ir hacia los hijos de Jacob para proponer la paz. Y dijeron al rey de Hebrón: Ve delante de nosotros con tus hombres y habla por nosotros a los hijos de Jacob, y nosotros iremos detrás de ti y confirmaremos tus palabras. Y el rey de Hebrón así lo hizo. Los hijos de Jacob oyeron que todos los reyes de Canaán se habían reunido y descansaban en Hebrón. Y enviaron los hijos de Jacob a 4 de sus siervos como espías, diciéndoles: Id a espiar a estos reyes, y buscad y examinad a sus hombres, si son pocos o muchos, y si son pocos, contadlos a todos, y volved. Los siervos de Jacob fueron pues en secreto hacia los reyes para hacer como los hijos de Jacob les habían ordenado. Y aquel día volvieron a los hijos de Jacob y les dijeron: Hemos venido a esos reyes y son pocos en número, y los hemos contado a todos, y he aquí que eran 288 reyes y hombres. Por tanto los hijos de Jacob dijeron: Son pocos, por lo que no saldremos todos hacia ellos. Y por la mañana los hijos de Jacob se levantaron, eligiendo a 62 de sus hombres, y 10 de los hijos de Jacob fueron con ellos. Se enfundaron sus armas de guerra, porque dijeron: Vienen a hacernos la guerra, pues no sabían que venían a hacer la paz con ellos. Y los hijos de Jacob fueron con sus siervos a la puerta de Siquem hacia esos reyes, y su padre Jacob estaba con ellos. Cuando salieron, he aquí que el rey de Hebrón y sus 30 capitanes y 9 hombres con él venían por el camino contra los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob, alzando los ojos, vieron a lo lejos a Jafía, rey de Hebrón, con sus capitanes, que venía hacia ellos. Y los hijos de Jacob se pararon en el lugar de la puerta de Siquem y no avanzaron.
Pero el rey de Hebrón siguió avanzando, él y sus capitanes, hasta llegar cerca de los hijos de Jacob. Y él y sus capitanes se inclinaron ante los hijos de Jacob hasta el suelo. Y el rey de Hebrón se sentó con sus capitanes ante los hebreos. Y los hijos de Jacob dijeron: ¿Qué te ha sucedido, oh rey de Hebrón? ¿Por qué has venido hoy a nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Y el rey de Hebrón respondió a Jacob: Te ruego, mi señor, pues todos los reyes de los cananeos han venido hoy a hacer la paz contigo. Los hijos de Jacob oyeron las palabras del rey y no quisieron acceder a sus propuestas, porque ellos no confiaban en él, pues pensaban que les había hablado con engaño. El rey de Hebrón, pues, se percató que los hijos de Jacob no creían en su palabra. Por tanto, se acercó ante Jacob y le dijo: Te ruego, mi señor, que estés seguro de que todos estos reyes han venido a ti en términos pacíficos, pues no han venido con todos sus hombres, ni han traído consigo sus armas de guerra, pues han venido a buscar la paz de mi señor y de sus hijos. Por lo cual los hijos de Jacob respondieron al rey de Hebrón: Envía a todos estos reyes, y si nos dices la verdad, que cada uno de ellos venga por separado ante nosotros. Y si vienen a nosotros desarmados, entonces sabremos que buscan la paz con nosotros. Y Jafía, rey de Hebrón, envió pues a uno de sus hombres a los reyes, y todos estos vinieron ante los hijos de Jacob y se inclinaron ante estos hasta el suelo. Y estos reyes se sentaron ante Jacob y sus hijos para hablarles, diciendo: Hemos oído todo lo que hiciste a los reyes de los amorreos con tu espada y tu poderosísimo brazo, de modo que nadie pudo hacerte frente, y temimos de ti por el bien de nuestras vidas, para que no nos ocurriera lo mismo que a ellos. Así entonces hemos venido a vosotros para establecer un tratado de paz entre nosotros. Y ahora, por tanto, contratad con nosotros un pacto de paz y de verdad, para que no os metáis con nosotros en la medida en que nosotros no nos hemos metido con vosotros. Y los hijos de Jacob supieron que realmente habían venido a buscar la paz de ellos. Entonces los oyeron y formaron un pacto con ellos. Los hijos de Jacob les juraron que no se meterían con ellos, y todos los reyes de los cananeos prestaron el mismo juramento. Y los hijos de Jacob los hicieron tributarios desde ese día. Después de esto, todos los capitanes de estos reyes vinieron con sus hombres ante Jacob, con regalos en sus manos para él y sus hijos, y se inclinaron ante él hasta el suelo. Estos reyes instaron entonces a los hijos de Jacob, rogándoles que les devolvieran todo el botín que habían capturado en las 7 ciudades de los amorreos. Y los hijos de Jacob así lo hicieron, devolviendo todo lo que habían capturado: las mujeres, los niños, el ganado y todo el botín que habían tomado, y los despidieron, y cada cual regresó a su ciudad. Todos estos reyes volvieron a inclinarse ante los hijos de Jacob y les enviaron o trajeron muchos regalos en aquellos días. Y los hijos de Jacob despidieron a estos reyes y a sus hombres, y se fueron pacíficamente de ellos a sus ciudades, y los hijos de Jacob también volvieron a su casa, a Siquem. Y desde aquel día hubo paz entre los hijos de Jacob y los reyes de los cananeos, hasta que los hijos de Israel llegaron a heredar la tierra de Canaán. Capítulo 41. En el transcurso del año,
Los hijos de Jacob partieron desde Siquem y llegaron a Hebrón, a casa de su padre Isaac, para habitar allí. Pero sus rebaños y vacas los apacentaban cada día en Siquem, porque en aquellos días había allí buenos y gordos pastos. Y Jacob y sus hijos y toda su familia habitaban en el valle de Hebrón. En aquellos días, en aquel año, siendo el año 106 de la vida de Jacob, en el 10º año de la venida de Jacob de Padán Aram, murió Lea, la mujer de Jacob, quien tenía 51 años al fallecer en Hebrón. Y Jacob y sus hijos la enterraron en la cueva del campo de Macpela, que está en Hebrón, que Abraham había comprado a los hijos de Het para tener un lugar de entierro. Los hijos de Jacob vivieron con su padre en el valle de Hebrón, y todos los habitantes del país conocieron su fuerza y su fama, la cual se extendió por toda la tierra. Y José, hijo de Jacob, y su hermano Benjamín, hijos de Raquel, esposa de Jacob, eran aún jóvenes en aquellos días, y no salieron con sus hermanos durante sus batallas en todas las ciudades del amorreo. Cuando José vio la fuerza de sus hermanos y su grandeza, los alabó y los ensalzó, pero él se consideró aún más grande que ellos, ensalzándose por encima de estos. Y Jacob, su padre, también lo amaba más que a cualquiera de sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y por su amor a él, le hizo una capa de muchos colores. Cuando José vio que su padre lo amaba más que al resto de sus hermanos, se continuó exaltando por encima de ellos y traía a su padre malos informes sobre estos. Y los hijos de Jacob, viendo toda la conducta que presentaba José hacia ellos, y que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos, lo odiaron y no pudieron hablarle en paz durante todo el tiempo. José tenía 17 años y seguía engrandeciéndose por encima de sus hermanos, pensando en elevarse más. En aquel tiempo soñó un sueño y vino a sus hermanos para contárselos. Les dijo: «He soñado un sueño, y he aquí que todos estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba y se ponía en el suelo, mientras que las vuestras la rodeaban y se inclinaban ante ella». Sus hermanos le respondieron diciendo: «¿Qué significa este sueño que has soñado? ¿Imaginas en tu corazón reinar o gobernar sobre nosotros?». Todavía vino y le contó el asunto a su padre Jacob, y éste besó a José al oír estas palabras de su boca y le bendijo. Cuando los hijos de Jacob vieron que su padre había bendecido a José y lo había besado y que lo amaba mucho, se pusieron celosos de él y lo odiaron aún más. Después de esto, José tuvo otro sueño, el cual se lo contó a su padre en presencia de sus hermanos, diciendo: «He aquí que he vuelto a soñar un sueño. El sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí». Al oír su padre las palabras de José y a su sueño, y viendo que sus hermanos odiaban a José a causa de este asunto, reprendió a José delante de sus hermanos, diciendo: «¿Qué significa este sueño que has soñado y este engrandecimiento tuyo delante de tus hermanos, que son mayores que tú? ¿Piensas en tu corazón que yo y tu madre y tus 11 hermanos vendremos y nos postraremos ante ti, que dices estas cosas?». Sus hermanos le tenían, por su parte, envidia a causa de sus palabras y de sus sueños, y seguían odiándolo. Pero Jacob se reservaba los sueños en el corazón. Los hijos de Jacob fueron un día a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, pues todavía eran pastores en aquellos días.
Y mientras los hijos de Jacob apacentaban aquel día en Siquem, se retrasaron y pasó el tiempo de recoger el ganado y no habían llegado. Y vio Jacob que sus hijos demoraban en Siquem y dijo para sus adentros: por ventura el pueblo de Siquem se ha levantado para pelear contra ellos, por eso se han demorado en venir este día. Entonces Jacob llamó a su hijo José y le ordenó diciendo: he aquí que tus hermanos están apacentando hoy en Siquem, y he aquí que aún no han regresado. Ve pues ahora para ver dónde están y tráeme las noticias sobre el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño. Jacob pues envió a su hijo José al valle de Hebrón, y José fue en busca de sus hermanos hasta Siquem, mas no los halló. Y José recorrió el campo que estaba cerca de Siquem para ver en dónde se habían metido sus hermanos, y perdió el camino en el desierto y no supo por dónde debía seguir. Un ángel del Señor lo encontró vagando por el camino hacia el campo. Y José dijo al ángel: busco a mis hermanos, ¿no has oído dónde estén apacentando? Y el ángel del Señor respondió: he visto a tus hermanos apacentando aquí, y les he oído decir que irían a apacentar a Dotán. Y José escuchó la voz del ángel del Señor y fue hacia sus hermanos en Dotán, encontrándolos allí apacentando el rebaño. José se adelantó a sus hermanos y antes de que se acercara a ellos, ya habían resuelto sus hermanos matarle. Y Simeón dijo a sus hermanos: he aquí que el hombre de los sueños viene hoy a nosotros, y ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una de las fosas que hay en el desierto, y cuando su padre lo busque de nosotros, diremos que una mala bestia lo ha devorado. Oyó Rubén las palabras de sus hermanos acerca de José, y respondió: no debéis hacer esto, porque ¿cómo podríamos mirar a nuestro padre Jacob? Echadle en esa fosa para que muera allí, mas no extendáis la mano sobre él y derraméis su sangre. Y Rubén dijo esto para librarle de mano de sus hermanos y para así devolverle a su padre. Cuando José llegó a sus hermanos, se sentó delante de ellos y ellos se levantaron sobre él, agarrándolo y derribándolo en tierra. Le quitaron la capa de muchos colores que él llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en un pozo, y en el pozo no había agua, sino serpientes y escorpiones. Por lo cual José tuvo miedo de las serpientes y los escorpiones, y gritó con gran voz. Y el Señor escondió las serpientes y los escorpiones en los lados de la fosa, y no le hicieron ningún daño. José llamaba desde la fosa a sus hermanos, y les dijo: ¿qué os he hecho y en qué he pecado? ¿Por qué no teméis al Señor con respecto a mí? ¿No soy yo de vuestros huesos y de vuestra carne? ¿Y no es Jacob, vuestro padre, mi padre? Y seguía clamando y llamando a sus hermanos desde la fosa, y diciendo: «Oh, Judá, Simeón y Leví, hermanos míos, levantadme del lugar de las tinieblas en que me habéis puesto, y venid hoy a compadeceros de mí, hijos del Señor, e hijos de Jacob, mi padre. Y si he pecado contra vosotros, ¿no sois vosotros los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si veían a un huérfano, se compadecían de él, o a uno que tenía hambre, le daban pan para comer, o a uno que tenía sed, le daban agua para beber, o a uno que estaba desnudo, lo cubrían con vestidos. ¿Y cómo vas a negar tu piedad a tu hermano? Pues yo soy de tu carne y de tus huesos, y si he pecado contra ti, seguramente lo harás por mi padre». Y José hablaba estas palabras desde la fosa, y sus hermanos no podían escucharlo ni inclinar sus oídos a sus palabras, por lo cual lloraba José en la fosa. Y prosiguió diciendo José: «Oh, si mi padre supiera hoy el acto que mis hermanos han hecho conmigo,
y las palabras que hoy me han dicho. Y todos sus hermanos oyeron sus gritos y su llanto en la fosa, y fueron y se apartaron de la fosa para no oír más los gritos de José ni su llanto.